Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y hoy vamos a empezar a adentrarnos en el farragoso terreno de la imaginación. Y sí, es que en este vídeo vamos a tener que tirar un poco de imaginación para poder entender el concepto del que vamos a hablar, que como ya sabréis por el título es el equilibrio químico. ¿Qué es un equilibrio químico? Bueno, pues eso es a lo que vengo a hablar en la clase de hoy. Quisiera dejar un poquito más claro el concepto, pero no es algo trivial, es algo que yo creo que requiere un poquito de aclaración, un poquito de explicación, para que la gente pueda llegar a entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de un equilibrio. Porque si bien es verdad que parece muy fácil cuando lo dices, tiene muchos detallitos y muchas cosas que suelen pasar desapercibidas. Pues muy bien, yo creo que de un modo general se podría decir que una reacción química ha llegado a un punto de equilibrio cuando se encuentra en un estado estacionario. ¿Qué quiero decir con estacionario en este caso? Me refiero a un estado en el que la reacción ni avanza ni retrocede, una reacción que digamos que se ha parado, entre comillas. Vosotros imaginaos, ahora ya empezamos a tirar de la imaginación, que mezclamos un compuesto A con un compuesto B. De manera estequiométrica, ¿vale? Que sabemos que tenemos lo que tenemos que tener para que reaccione completamente. Sin embargo, vemos a lo largo del procedimiento que llega a un punto del cual la reacción ya no pasa. Es como si llegara a un límite y a partir de ahí ya no sigue reaccionando A con B, sino que se queda como estancado, en un estado, digamos, estacionario, ¿vale? Muy bien, pues eso que os acabo de decir muchas veces sucede. Vamos a empezar a utilizar ya un poquito la pizarra. Bien, pues tal y como os he dicho, imaginaos que mezclamos un compuesto A con un compuesto B para dar un compuesto C. Bueno, en este caso vamos a poner una flecha de doble sentido, ahora os explicaré un poquito mejor por qué tiene ese doble sentido, pero bueno, esto estamos hablando de un caso de equilibrio imaginario que estamos suponiendo que sea más B para dar C, ¿vale? Imaginaos ahora que nosotros mezclamos un mol de este y un mol de este en el mismo recipiente. Tenemos nuestro bote y mezclamos A y B. En el momento inicial vamos a tener A más B. Cantidad de A, 1 mol. Cantidad de B, 1 mol. Ahora vosotros imaginaos, ¿no?, que dais por sentado que la reacción va perfectamente y bueno, si mezclamos 1 mol de A con 1 mol de B, aquí deberíamos de tener 1 mol de C. Y ahora vamos 2 días después de poner en marcha la reacción y resulta que aquí en lugar de tener 1 mol tenemos 0,9 moles de C por cualquier motivo, en concreto en este caso es porque hay un equilibrio y bueno, resulta que aquí en A y B pues si se han formado 0,9 aquí nos sobrarán 0,1 y 0,1, ¿vale? Vamos el segundo día y resulta que en nuestro bote de reacción tenemos esto. En el día número 2 tenemos A, B y C. O sea que tendríamos 0,1 de A, 0,1 de B y 0,9 de C. Esto sería en el segundo día. Y ahora vamos un tercer día, un cuarto día, un quinto día y resulta que todos esos días estamos viendo lo mismo. Pues estamos llegando a un punto en el que la reacción parece que no avanza. Es un punto estacionario, ¿no? Es un punto en el que la reacción ya no tira ni para adelante ni para atrás. O sea que estamos en un momento de equilibrio químico. Yo os he puesto un ejemplo un poco exagerado, 2, 3, 4 días, pero bueno, hay reacciones que tardan menos en llegar al equilibrio, hay reacciones que tardan más, hay reacciones que en lugar de dar 0,9 dan 0,1, 0,2, depende, ¿no? Mucho del sistema y de lo que vayas a mezclar y de las cantidades que mezcles, evidentemente. Pero bueno, en principio el concepto de equilibrio es este, ¿no? En un momento dado se llega a una situación en la cual la reacción no avanza ni retrocede y se podría decir que está quieta. Y aquí es donde os voy a explicar un poco por qué tenemos esas dos flechas. Un equilibrio químico se da cuando son posibles las dos reacciones involucradas. Es decir, si nosotros mezclamos A más B para dar C, esto de aquí no sería un equilibrio tal cual. Sin embargo, ahora imaginaos que este C, por cualquier motivo, pudiera volver a reaccionar para dar A más B. Es decir, que C, por cualquier historia, se descompusiera y diera los productos de partida. Entonces,
estaríamos en una situación en la que A más B reaccionarían para dar C y a su vez esto iría volviendo para atrás y tendríamos estas dobles flechas que he colocado aquí arriba y por eso se colocan así. O sea, un equilibrio químico generalmente se da cuando tenemos dos reacciones posibles, la reacción directa y la reacción inversa, que es esta que he colocado debajo. Entonces, si tenemos estas dos posibilidades, siempre vamos a llegar a un caso en el que haya equilibrio. Ahora os voy a poner dos ejemplos, uno que sí es un equilibrio y otro que no, ¿vale? Así os quedará un pelín más claro. Muy bien, la primera reacción de arriba es la reacción de disociación del ácido acético. Como veis tenemos ácido acético que se disocia en acetato y H+. Este H+ son protones y bueno, esta reacción en este sentido es posible al disolverlo en agua y viceversa, si juntamos H+ con CO-, como tiene una carga positiva y una carga negativa, es bastante probable que se quieran juntar por sí solos. O sea que esta reacción en este sentido es posible y esta reacción en este otro sentido también es posible porque podemos tanto disociar esto como juntar estos dos para dar este. Ahora bien, vamos al caso de abajo en el que tenemos carbonato cálcico en estado sólido y lo calentamos para dar óxido de calcio sólido y CO2 en estado gaseoso. Muy bien, pues en este caso tenemos una sustancia en estado sólido, otra sustancia en estado sólido en los productos y CO2 que es un gas. Y es muy difícil que un gas, además tan estable como el CO2, se junte con el óxido de calcio por sí solo. Así que la reacción inversa es bastante poco probable y por lo tanto esta reacción podría tranquilamente no considerarse como un equilibrio. Por norma general, casi siempre que hay un cambio de fase de sólido a gas o de líquido a gas, se suelen considerar como reacciones sin vuelta atrás, reacciones en un único sentido. Insisto, por lo general, porque muchas veces si estamos en altas presiones o en unas condiciones muy concretas puede ser que sí que haya equilibrio, pero insisto, por lo general este tipo de reacciones no tienen vuelta atrás y por lo tanto no se pueden considerar equilibrios. Y bueno, pues ahora mismo ya tenemos un poquito más claro lo que es el concepto de equilibrio. Ahora ya podríais más o menos deducir si una reacción puede tener un equilibrio o si es imposible que lo tenga, porque es reversible, como el caso del ácido, o porque es irreversible, como el caso del carbonato cálcico, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso ya ha quedado un pelín más claro y ahora os voy a explicar un poco por qué se llega al momento de equilibrio, que esa es otra historia. Pues bien, volvemos a nuestro ejemplo de A más B para dar C. Imaginaos que tenemos pues A más B, su reacción en aquel sentido que va a dar C, y la reacción inversa que sería que C se disocia para dar A más B. Pues bien, como veis aquí tenemos la reacción directa y la reacción inversa, y bueno, si nosotros tenemos esta reacción produciéndose a lo largo del tiempo en esta dirección, cada vez vamos a ir teniendo más concentración de esto y cuanta más concentración de esto tengamos, más rápido se irá dando esta reacción de aquí abajo. No sé si me estoy explicando, pero vosotros imaginaos que con el tiempo esto comienza a reducir mucho la concentración y se empieza a concentrar esto de aquí. Muy bien, la C se empieza a concentrar y por lo tanto habrá más contribución de esta reacción de aquí al conjunto global. Es decir, que cuanto más avance esto, más tendremos de esto y cuanto más tengamos de esto, más avanzará esto. Por lo tanto, llegará un punto en el que la velocidad de esta reacción 1 sea igual a la velocidad de la reacción 2. Y ese es exactamente el punto de equilibrio, cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. En este punto es donde, para llegar a entender un poquito mejor lo que significa que las velocidades se igualen para llegar a un equilibrio, me gusta utilizar el ejemplo de una pecera escalonada, ¿no? Imaginaos la típica pecera que tiene escalones y el agua va en cascada desde la pecera más alta a la pecera más baja. Y bueno, en la pecera más baja tenemos una bomba que va bombeando todo el líquido de vuelta a la pecera más alta y sigue la catarata y sigue volviendo a la pecera más alta. Es un ejemplo muy típico, muy clásico, y es un ejemplo en el que, como veis, ninguna de las peceras ni gana agua
ni pierde agua, todas se mantienen siempre con un mismo volumen, y es en ese momento donde estamos en un estado estacionario. Sin embargo, el agua sigue fluyendo, sigue yendo para adelante y con la bomba sigue volviendo para atrás, así que estaríamos en un sistema de equilibrio estacionario pero no estático. Ahora lo que voy a hacer es presentaros la ecuación que rige este tipo de sistemas. Vamos a cambiar esta reacción de aquí, de A más B para dar C, por una un poquito más genérica para que podáis entender mejor el concepto, ¿vale? Muy bien, pues esta ecuación genérica que tenemos aquí arriba es la que voy a utilizar para explicaros cómo se le da un valor a un equilibrio. Cómo podemos decir si una reacción está pues más hacia aquel lado, más hacia este lado, si se va a producir un tipo de producto. Básicamente una ecuación con la que podremos deducir antes de mezclar las cosas ¿qué pasará en el estado de equilibrio? Igual que antes os dije que C estaba a 0,9 el segundo día, el tercer día y a partir de ahí, pues a partir de esta ecuación que os voy a enseñar ahora, podríamos calcularlo sin tener que llegar a mezclar A más B. Muy bien, pues a lo largo del tiempo se ha llegado a deducir unas constantes que se utilizan para este tipo de cálculos. Las constantes se llaman K y suelen ser o K sub C o K sub P, pero bueno, en esto no vamos a entrar de momento y vamos a centrarnos solo en K sub C. K sub C, en este caso la C se refiere a concentraciones y se calcula utilizando las concentraciones que tenemos de cada uno de nuestros compuestos en el equilibrio. Pues la constante esta de concentraciones se calcula de la siguiente manera. Tenemos que multiplicar las concentraciones de los productos, es decir, concentración de C, por concentración de D y ellas elevadas al coeficiente estequiométrico, es decir, la concentración de C elevado a C por la concentración de D elevado a D. Y todo esto se divide por lo mismo, pero en el lado de los reactivos, concentración de A elevado a A por concentración de B elevado a B. Y esta es la ecuación genérica para la constante de un equilibrio químico y se puede aplicar a cualquier situación de equilibrio. Volvamos al ejemplo que teníamos antes, A más B en equilibrio para dar C, pues en este caso que planteamos antes, la constante sub C, que es esta que os he presentado, sería igual a la concentración de C elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, dividido por la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico, que también es 1. Así que esta sería la constante de equilibrio de esta reacción que os he presentado antes. Como veis, el concepto tan simple de equilibrio químico, de una reacción que llega a un punto estacionario y de ahí ni avanza ni retrocede, da mucho juego, puede avanzar demasiado incluso, y podemos llegar a ecuaciones de este estilo, ¿no?, en el que llegamos a poder deducir qué se obtendrá al final calculando una constante, que es lo que se llama constante de equilibrio, lo cual me parece mágico incluso, ¿no? Y bueno, esto es todo en cuanto a nuestra clase de equilibrios. Yo espero que haya quedado un poquito claro el concepto. Si tenéis cualquier duda, por favor, ponedmela en los comentarios. Estoy intentando contestarlos a todos a través de vídeos. Y nada, que espero que os haya servido de algo, que os haya resultado útil y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.